una exposición, yo no quiero darle la palabra y no espera. Pensé que iba a participar. Lo mismo que la señorita Camila, pensé que y sí la iba a convencer, pero parece que no la voy a convencer. No la voy a convencer. Porque ya amaneció muy maluquita, muy maluquita. Bueno, compañeros, solidarizándonos con Camila porque está muy enferma, continuemos la clase y quería invitarlos a estas reflexiones éticas sobre precisamente las virtudes del profesional del derecho, un texto de Santiago Cuerquia Cabezut, un texto que está construido sobre dos pilares, la prudencia y la justicia, pero también que está construido sobre unos pilares que nos tocan mucho el alma, ¿sí? Uno es lo jurídico y otro es lo filosófico. De mi biblioteca traje para ustedes de el maestro Ángel Osorio. El maestro Ángel Osorio siempre será bien recordado por los abogados y creo que les dije una vez que este debería ser un texto que nos acompaña a nosotros siempre en nuestros despachos, porque el maestro es un hombre de alta moral, un jurisprudente. No obstante que este texto se escribió ya hace mucho tiempo, a principios del siglo pasado. El maestro es español y ejerció por muchos años pues el litigio y nos ilustra, nos ilumina el maestro Ángel Osorio sobre lo que es ser abogado, lo que es ser abogado. Este es un libro de por allá de los años 20, 1920, es la primera edición, data de junio de 1919, fíjense ustedes, la primera edición. El, como colofón, el maestro trae lo que se llama un decálogo del abogado. Hay varios decálogos, o hay otro decálogo del maestro uruguayo Eduardo J. Couture. Eduardo J. Couture. Palabras que muchos de nosotros tenemos impresas y enmarcadas en nuestras oficinas. Yo soy uno que la tengo y me parece tenerla en pergamino, en un verdadero pergamino, es decir, en cuero, y escrita en letras de manuscrita por un calígrafo especial, experto. Dice, voy a leerles las dos y los invito a que las busquen. El decálogo del abogado de Ángel Osorio. Y ya les conté quién era el maestro Ángel Osorio. Para que tengamos una pequeña reflexión. Dice, primero, no pases por encima de un estado de tu conciencia. No pases por encima de un estado de tu conciencia. Segundo, no afectes una convicción que no tengas. No hagas gala de una convicción que no tengas. Tercero, no te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía. Cuarto, piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti. Quinto, no procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no consientas ser menos. Sexta, ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece.
Séptimo, pon la moral por encima de las leyes. Octavo, aprecia como el mejor de los textos el sentido común. Noveno, procura la paz como el mayor de los triunfos. Y décimo, busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas que las de tu saber. Ahí les queda ese decálogo del abogado del maestro Ángel Osorio para que lo miren, lo repasen. Si quieren, cuando dice pon la moral por encima de las leyes, quiten esa palabra y pueden poner lo que ustedes ya conocen. Pon la ética por encima de las leyes. Y qué bello esto. Esto está consagrado en nuestro derecho positivo. Vayan buscando en sus equipos, en sus libros, ahí mismo mientras estamos acá. El estatuto de los abogados, el estatuto del abogado colombiano, ahí debe estar. El código del abogado, que es la ley 1123 de 2007. Y ahí podrán ver ustedes artículo primero, los principios rectores, la dignidad humana. La dignidad humana. Y váyanse ustedes a otros artículos como los deberes del abogado. ¿Cuáles son los deberes del abogado? Está allá en el artículo 28. Y los deberes del abogado dice, como después de observar la Constitución y la ley, dice, es el deber defender y promocionar los derechos humanos entendidos como la unidad integral de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, de derechos colectivos conforme a las normas constitucionales y a los tratados internacionales radicados por Colombia. Bueno, y dice un artículo que es un deber del abogado actualizar los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión. Bueno, estoy que me hablo, pues. Bueno, y les tengo, ya le vamos a dar la palabra al maestro Jaime y a quien quiera utilizar. Ya les voy a dar la palabra. Espera, termino mi conferencia. Puede apagar el micrófono, Jaime. Ya. Listo. Decálogos del abogado, ya lo deben del maestro Ángel Osorio. Osorio con doble S, español, de 1919, esta primera edición. Y del maestro Eduardo J. Couture, del maestro Couture, está también los mandamientos del abogado, también un decálogo, es decir, 10 aspectos que el abogado debe de tener como mandamientos. El maestro Couture es un tratadista del derecho civil, les recomiendo que lo conozcan, vayan y busquen al maestro Couture. Lo mismo que les recomiendo que prendan las cámaras, ¿cierto? Juan David, que acaba de llegar. Y Santiago, dice el maestro Couture, y quiero dedicarle a esto un ratico para darle la palabra. Primer mandamiento, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Segundo mandamiento.
piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Tercer mandamiento. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Cuarto mandamiento. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Quinto mandamiento. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices. Y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. Quinto mandamiento. Sexto mandamiento. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Séptimo mandamiento. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Octavo mandamiento. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Noveno mandamiento. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Décimo mandamiento. Ama a tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejos sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Esos son los mandamientos del maestro uruguayo Eduardo J. Couture. Y bastante razón tiene el maestro Couture cuando nos invita a estudiar. Imagínense ustedes, y ya lo han probado porque ustedes están en semestres avanzados, este mare magnum de leyes, este mare magnum de interpretaciones, de hermenéuticas, de filosofías, de jurisprudencia, tantas leyes, tantos reglamentos, ni uno alcanza a conocer los 371 artículos de nuestra ampulosa Constitución para ir a conocer las 15 o 20 mil leyes que hay.
No sé cuántas leyes hay, pero podrían averiguar cuántas leyes hay. Esto es un compromiso ético del abogado, que no lo cojan a uno en una audiencia invocando una ley y que el magistrado o el contradictor nuestro, el otro, diga: señor abogado, me excusa y con el debido respeto, esa ley ha sido derogada hace tantos años, o esa ley sufre lo que nosotros aprendimos en la universidad de desuetudo. Estudiar es el arma, como decía también el maestro Ángel Osorio, es el saber. Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas que la de tu saber, dice el maestro Ángel Osorio. Ese es el arma. Uno puede conocer todas las disposiciones, pero también cómo las tiene que interpretar y cómo estar siempre atentos a las escuelas más modernas. Que no le digan, sí, como algunos que todavía le enseñaban a uno a la vieja usanza, dura let, y hacían gárgaras con todos esos latinajos, como si eso fuera la sabiduría suma, la sabiduría suprema, no entendiendo que hace mucho tiempo los más maravillosos estudiosos han dado al traste con esas teorías de dura let, y entonces usted, como un niño, profesor, ¿y eso qué significa? Pues, ¿qué se va a significar, señor joven? Que dura la ley, pero es la ley. Y entonces usted se fue y estudió y se dio cuenta que hay filosofías, que hay políticas, que hay otros postulados sobre eso, otras hermenéuticas. Cuando alguien dijo, ante una ley injusta, a un pueblo no le queda más sino que rebelarse contra ella. ¿Cómo no se va a rebelar un pueblo contra una ley que lo desconoce, que lo invisibiliza? Lo ven todos los días. Por eso hay que estudiar, por eso hay que estudiar. Y hay que pensar. Piensa, dice el maestro Eduardo Couture. Recuerden que decíamos que la ética es el ejercicio de la reflexión permanente del hombre sobre sus actos, la conveniencia de sus actos, sobre sus principios, preceptos, sobre sus tradiciones. Y pensar significa reventarse el coco, criticar, y criticar es eso, reventar el coco y ver qué tiene por dentro, cómo le entró el agua, el coco, y porque tiene esa maravillosa, jugosa, rica, sabrosa carnosidad blanquecina. Lo mismo tenemos que hacer con nuestro coco, reventarlo. ¿Cómo? Pensando y pensando, reflexionando, no a la ligera. Hay que quemar las neuronas y superar la pereza, la angustia, la frialdad de corazón. La frialdad de corazón es muerte del profesional. Hay que tener la entereza de levantarse contra la enfermedad, contra la angustia, contra la abulia, contra la desidia, y enfrentar nuestras propias debilidades con ardentía. Y a veces dejamos de pensar por eso, por falta de ardentía, de compromiso ético. Estudia, piensa. Y dice el maestro con toda la razón, trabaja, porque la abogacía es una ardua fatiga para el ser que está al servicio de la justicia. Esto no es para ponerse la corbata, enlocionarse y salir fafarachosamente. Me puse mi caché
y me voy para el fandango. No, señor. El abogado es un obrero del intelecto y de un intelecto especial, específico, concreto, especializado, que busca la justicia a través del derecho, que busca reclamar los derechos del otro, prestarle la voz al otro, abogatio, que le presto mi voz al otro. Eso significa ser abogado. Abogar por el otro, hablar por el otro, abogue por mí, es decir, boga, présteme la voz, abogue por mí, hable por mí. Usted que conoce el lenguaje del Leviatán y que conoce cómo enfrentar al Leviatán, hable por mí, señor abogado, señorita abogada, hable por mí, abogue por mí. Usted que es un profesional sabe cómo abogar, cómo dirigirle la palabra, cuándo abogar. Espere un momento que todavía no nos ha tocado el turno, esperemos que se surta tal y tal momento del proceso. ¿Ante quién abogar? No le pida al señor agente de policía que él no es el que le va a dar justicia. El que le va a dar justicia es el magistrado, el juez. No, tampoco le pida justicia usted, no, al fiscal. El fiscal no es el que otorga la justicia, es el juez, es el juez. El fiscal es como yo, otro abogado al servicio del Estado, tranquila. Es un trabajo arduo y hay que madrugar y hay que trasnochar y desvelarse. Eso no podemos hacerlo sin ese fundamento que nos tiene que formar de la ética, que es compromiso, que es ver en el otro el dolor, sentir que el otro tiene rostro, su cara que sufre, una vida que sufre. Y como nosotros podemos hacer que esas hostilidades sean menos hostiles. Y razón tiene el maestro Eduardo J. Couture cuando dice, lucha, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Como decía el maestro José Félix de Restrepo. Y si el mundo se va a caer porque se cayó un artículo, que se caiga el mundo. Y ahí es donde decimos que no podemos ser adoratrices del artículo, ni del inciso, ni del parágrafo. No podemos tener la ley como un fetiche y decir siempre y aducir siempre, es que aquí dice la ley. Es que la ley lo dijo, que yo tengo que venir a destruirlo, a acabarlo, a negarle. Es que la ley me autoriza a golpearlo. La ley me autoriza a tirarle gases lacrimógenos, a disparar contra usted. Y usted como abogado le dice, esa ley es injusta. Y usted lucha y se enfrenta con decoro. Luche, luche, señor, luche, señorita, luche. Eso le da dignidad a su vida. Y luche con decoro, mirando a los ojos al otro, porque usted lleva una herramienta, un arma, una bandera, y es la de sus argumentos, basados más que en la ley y en la justicia. Luche, luche.
No se deje vencer ni por la gripa, ni por el dolorcito de cabeza. Luche. Luche contra la debilidad y luche contra el demonio. Y es que hay que luchar contra el demonio, si cree usted en los demonios que están por dentro de nosotros. Contra la intemperancia, contra la fatiga, contra las perezas. Luche también contra usted mismo. Pero busque eso que se llama la justicia a través del derecho. Y razón tiene el maestro Eduardo J. Couture cuando dice: sé leal, leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprenda que es indigno de ti. Ese cliente es un hombre, un ser humano que ha puesto sobre sus manos, señor abogado, unos bienes jurídicos que el Estado dice tutelarle. Y ese hombre y esa mujer que vino, o esa comunidad que vino, o esa entidad que pone sobre sus manos y sobre su mente clara, preclara, esos bienes jurídicos que el Estado le defiende, merece toda su atención, toda su lealtad. Y es un grave pecado, es un pecado, digamos, la falta de ética, la de lealtad, cuando un abogado se colude con la contraparte para beneficiarse, no beneficiar a su cliente ni los bienes que ha puesto en sus manos, sino para beneficiarse a él. Y van y en la trastienda negocian el caso. Y el cliente, ignorándolo todo, después es el que sufre los avatares de esa deslealtad. Y leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Señores, el otro abogado o el fiscal no es tu enemigo. Si es de otra universidad, no es tu enemigo. Si es de otra ciudad, no es tu enemigo. No es tu enemigo. Pero eso hay que tenerlo en el corazón. Y leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. No le pida derechos que usted sabe que no tiene asidero. Y no le cuente historias que usted sabe que no tienen asidero en la realidad. Sea leal con los hechos. Cuente la historia que le han contado. Ese dichito por allá de que usted le dice al cliente: cuénteme la verdad, que yo me invento la mentira, porque yo sí sé cuáles son las fisuras del derecho. Les queda de tarea para que piensen si eso es ético o antiético. ¿Será que usted se está entonces formando no como un hombre de sabiduría y con argumentos jurídicos, sino en ardides, en mentir, en engañar? Pues si se está formando para eso, no tendrá que estudiar derecho. Estudie otra cosa, pero no derecho. Y a veces se convierten en dichos que pasamos así, como el que dice: agua pasó por aquí, que no la vi, y al mal tiempo buena cara, o cuando el río suena piedra lleva, o si lo mataron por algo sería. Dichos que no tienen asidero ético, porque son formas rápidas de pensar la vida, pero que a veces no encuentran asidero ético, filosófico, argumental. Y razón tiene el maestro J.J. Couture
cuando dice que debemos ser tolerantes. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. No se aferre a sus prejuicios, a sus preceptos, no sea tosudo, no sea como una piedra inamovible. Logre la flexibilidad que le dé la conciencia, la flexibilidad que le permitan los argumentos. Si el otro tiene mejores argumentos, ¿por qué no aceptarlos? Si el otro tiene mejores razones, ¿por qué no aceptarlas con tolerancia? Tolera que el otro sea diferente, que el otro tenga argumentos y que el otro pueda saber más que tú, humildemente, como decía el viejo Sócrates, reconoce tu ignorancia, tolérate y tolera a los demás, tolera que el otro pueda tener la razón. Y eso amerita un acto de educación, de cortesía, ser cortés con el otro y aceptarlo y punto. Y dice el maestro Couture, ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Todo aquí se va cocinando, poco a poco. No espere ser un jurista de aquí a la tarde. No espere conocerlo todo, porque en este mundo complejo, variopinto, polícromo, hay que tener paciencia y esperar que las cosas se vayan fraguando. Tenga paciencia con el caso, téngale paciencia al cliente, téngase paciencia a usted mismo de entender el caso y entender la salida del caso. Se le va a dar con algo de paciencia. Y la paciencia para con el otro, con el adversario. No solo que le demos lealtad y tolerancia, sino que, así como decía alguien, así se convierta usted en un majadero. Tenga paciencia, va a ganar. Esos son virtudes, en el mejor sentido aristotélico. La arete. No son artimañas, son virtudes. Tener paciencia, tranquilo, tranquilo. Tener una dosis de paciencia siempre sirve para sortear esas otras exigencias del derecho, como que hay que estudiar, hay que luchar, hay que tener paciencia. Y tenga fe. Nunca es de más unos grados de fe. ¿De fe en quién? En el derecho, claro. Por eso estamos estudiando derecho, porque confiamos que es una herramienta. Así a veces la realidad sea tan tosuda y nos muestre otras cosas. Pero el derecho es una herramienta, es un instrumento para la convivencia humana. Al menos así se considera desde el deber ser. Es la tarea de nosotros construir eso en la realidad, en la vida de todos los días, en la vida monda y lironda. Y tener fe en la justicia como el destino normal del derecho. Si el derecho no apunta como la flecha hacia la diana de la justicia, entonces, ¿qué será? El torcido.
Es la justicia, lo recto. El fin último del derecho. Y en eso hay que tener fe, hay que confiar. Aunque al legislador se le haya ido la mano, porque sabemos también quién es el legislador. Pero para eso hay quien vigile al legislador. Están las altas cortes. Hay mecanismos de vigilancia. Hay organismos, los ombudsman, que pueden vigilar esas conductas y devolvernos la fe. El legislador sacó una ley torcida, sí señor, que ordena acabarle la maquinaria a unos señores que hacen minería y no tienen el título porque el Estado no se los ha dado ni nunca se los va a dar. Ahí está la ley, pero el legislador ha sido inconsciente y no ha tenido una mirada antropológica a esa comunidad, ni una mirada económica, ni una mirada social y respeta el derecho al trabajo. Pues usted tiene fe en que hay una lectura constitucional de esa ley y que el magistrado le va a entender. Tenga fe que el magistrado va a adoptar el derecho como camino para la justicia. Tenga fe. Y razón tiene Eduardo J. Couture cuando dice olvida porque la abogacía es una lucha de pasiones. ¿Quién dice que no? Pero nos vamos a dejar llevar por las pasiones. Ni porque fuéramos animales, no. Ni por una rabia, ni por un logro. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Hay que dejar las vanidades, esas vanidades. Nos acompañan, pero hay que luchar contra esas vanidades. Y por último, ama a tu profesión. Se los decía desde un principio y a los estudiantes que tengo en primero, se los digo de primero. Amen la institución en que están estudiando, amen la profesión que escogieron y ámense a ustedes mismos porque se van a necesitar a sí mismos para enfrentar esta ardua lucha. Amar la profesión. ¿Qué tal estar renegando de nuestra magna profesión, de nuestra nobilísima profesión tan necesaria en la humanidad y tan encumbrada, tan bien calificada por la sociedad como es el de ser abogado? Son esas entonces, señores, los mandamientos del abogado, según Eduardo J. Couture y Ángel Osorio. Muchas gracias.